Primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 5 al 19. Samuel, capítulo 22, versículos del 5 al 19, nos dice la Escritura: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Al estudiar la vida de David y ver cómo la providencia le está sometiendo a estas pruebas de persecución por parte de Saúl, sin causa, pudimos comprobar que Dios no nos quita las aflicciones, sino que nos da los recursos que necesitamos para hacer frente a las aflicciones. Por lo tanto, la idea evangelicoide de que como somos creyentes Dios nos va a quitar las aflicciones es completamente falsa. Dios nos capacita y nos da recursos para enfrentarnos a ellas. Vimos que en la cueva de Adulam vinieron sus padres y sus hermanos, y aquí David consideró que lo más prudente era refugiarse junto al rey de Moab. Ese país era en aquellos tiempos enemigo de Saúl, igual que los filisteos, y por lo tanto era un buen argumento para protegerse, ya que Saúl no buscaría a la familia de David en territorio moabita. Pero además también dijimos que había una razón de mucho peso para que David tomase esta decisión de irse a la tierra de Moab. Y es que la bisabuela de David era moabita, por lo tanto tenía ascendentes de aquel territorio. También vimos cómo el profeta de Dios le dijo a David que volviese a territorio de Israel, y cómo David obedeció al momento. Fuera del lugar que le correspondía, que era el que estuviese juntamente con su gente, David y sus hombres no hacían ningún mal donde estaban. El asunto es que no hacían ningún bien.
Y en esto reflexionábamos un poco diciendo que nosotros como cristianos a veces nos quedamos tan tranquilos porque no hacemos ningún mal. Cuando la cuestión que deberíamos plantear en nuestra mente es si estamos haciendo algún bien. No si no hacemos ningún mal, sino si estamos haciendo algún bien. Cuando el profeta le dice a David que vuelva a Israel, encontramos a David que atiende su mandato y actúa en consecuencia con el consejo que se le está dando. David asume que hay una autoridad por encima de él y que debe atender y someterse a los medios de gracia que Dios ha establecido y que ha puesto a disposición de su pueblo, y en este caso es el profeta el que le dice a David lo que tiene que hacer. Y en la obediencia de David encontramos un ejemplo para nosotros, porque David obedeció al profeta, que es un medio de gracia que Dios dio a su pueblo. Y esto pasa igualmente con nosotros. Puedes creer que tienes una excelente comunión con Dios. Puedes creer que eres un buen cristiano. Puedes creer que estás cerquísima de tu Salvador. Pero te estarás engañando si no usas todos los medios de gracia, incluidos los que no te gustan, como es el estar incorporado a una iglesia local, el estar sometido a su disciplina y darle el lugar que le corresponde a aquellos que Dios ha establecido para guiar a su pueblo, sometiéndote al gobierno de la iglesia y actuando en consecuencia. Si no tienes todo esto claro y si no lo estás ejerciendo, lo que luego puedas decir que yo soy un buen cristiano, que estoy cerca del Señor y todo lo demás, tiembla bastante, porque estás alejado de los medios de gracia que Dios ha establecido, que son múltiples, pero que los tienes que tener en cuenta para someterte a su palabra. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Encontramos cómo David recibió con obediencia un mandato que les ponía a una prueba de fe, porque al entrar en territorio de Israel podría evidenciarse que él ya estaba en ese contexto y por lo tanto iba a ser presa de nuevo de los objetivos perversos de Saúl. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 37, versículo 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y lo que vemos es que lo que Dios aprueba para nosotros no es siempre lo que a nosotros nos gusta. No es siempre lo que a nosotros nos gusta. Lo que sí debemos recordar es que cuando Dios nos llama para algo en el cumplimiento de nuestro deber, debemos responder con rapidez y dejar las consecuencias en manos de Dios. Porque cuando hacemos lo que es nuestro deber, no debemos tener miedo. Y aquí David, que ya está centrado de nuevo en su dependencia de Dios, no tiene miedo a lo que se va a exponer. Y entonces actúa. Este movimiento le dejó al descubierto delante de Saúl, como era previsible. De ahí que se nos dice, en el versículo 6, que oyó Saúl que se sabía de David y de los que con él estaban, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Según la conducta que aquí vemos en Saúl, parece que el país está en paz. No hay nada de qué preocuparse. Podemos estar tranquilamente sentados debajo de un árbol alto y frondoso, esperando a ver cómo pasa el día, tranquilamente silbando a los pajaritos. El asunto es que el país estaba en guerra. Tenían incursiones de los filisteos por todos sitios. Y el país todavía no estaba ordenado de una manera que pudiera ser eficaz en cuanto a lo que se espera que pueda hacer un país. Pero este hombre está aquí sentado tranquilamente, lo cual nos muestra su paranoia. Solo pensaba en David, el resto no le importaba en absoluto. No olvidemos, él está aquí en plan ocioso total, esperando a ver si aparece David. No olvidemos que fue la ociosidad la principal causa de ruina de Sodoma. Nos dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Cuando hay un exceso de ociosidad, es decir, cuando no hay nada que hacer y entonces estamos ociosos para hacer lo que nos dé la gana, el resultado es que no se hace nada bueno.
Ese es el resultado. No se hace nada bueno. La persona que está en esta situación se vuelve soberbia, altiva y piensa que todos los demás le tienen que servir. Esto suele ocurrir, especialmente en los últimos tiempos, a los jóvenes que creen que sus padres tienen la obligación de costear todos sus caprichos. Todos. Y cuando esto ocurre, se vuelven ociosos, creen que no tienen que trabajar para nada. ¿Para qué? Ya trabaja mi padre. Y esto les lleva, por su soberbia que van adquiriendo, porque como no tienen otra cosa que hacer, nada más que un exceso de ociosidad, les lleva a no tener compasión de absolutamente nadie. Lo mismo, tristemente, ocurre en muchas iglesias. Cuando los creyentes piensan que solamente con ir el domingo a la iglesia tienen suficiente y que todo lo demás ya se lo dará la iglesia, porque para eso está la iglesia. Es decir, yo no pondré ofrenda, pero si estoy necesitado, sí que le diré a la iglesia que me dé. Yo no haré ninguna aportación de ninguno de mis recursos, ni en oración, ni en tiempo, ni haré uso de los recursos de la gracia, de los medios de gracia, pero sí que cuando tenga una necesidad, rápidamente iré a la iglesia que me dé. Y entonces, en vez de que yo esté sirviendo a la iglesia y esté ocupado en todas las cosas que me demanda la Escritura, lo que seré es una sanguijuela que solamente se preocupa por ver qué puedo trincar de la iglesia. Saúl tenía grandes responsabilidades como rey. Tenía numerosas incursiones de los filisteos. Debía proteger las fronteras de su país. Debía proteger a sus ciudadanos. Pero descuidaba todas sus responsabilidades. Solo se preocupaba de David. Sus palabras hirientes revelan cómo se hacía la víctima. Esto es lo que pasa cuando uno no está bien, o cuando es un impío. Todos contra mí. Yo soy el único en el mundo al que le ocurren estas cosas. Pobre de mí. A llorar. Es el yo en grado superlativo. Se estaba convenciendo de que todo el mundo estaba contra él. Solo a mí me pasan estas cosas. El asunto es que cuando caigamos en ese estado de conmiseración como el que aquí está cayendo Saúl, debemos recordar que esta es la actitud de un impío. Eso es lo primero que debemos recordar. Cuando pensemos, todo el mundo está contra mí, piensa que a lo mejor eres un impío, por eso estás cayendo en esa situación. Las noticias del regreso de David a Judea pronto llegaron a oídos de Saúl, y el hecho de que fuera acompañado David de un número considerable de hombres, que el texto nos dice en el principio del capítulo que eran 400, le hizo afianzarse a Saúl más en su determinación de acabar con este fugitivo que se alzaba en rebeldía contra él, según lo que él interpretaba en su paranoia. Así que vemos cómo el carácter de Saúl fue revelado nuevamente por las palabras que él dirige a sus siervos. Siervos que en su mayor parte son de la tribu de Benjamín. No olvidemos que Saúl era de la tribu de Benjamín. Y nos dice el texto que dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Pero Saúl, si tú eres rey de Israel, solamente tienes a gente de Benjamín a tu alrededor. Interesante. Su propósito, por tanto, no era la implantación de la justicia, no era consolidar el reino, no era buscar la protección del reino. No. Como máximo responsable de Israel, es bastante partidista. Tampoco apeló al honor y a la gloria de Dios, que es a quien supuestamente debía servir como rey, porque por eso había sido puesto en esa posición, era el primer rey de Israel, puesto en esa posición por Dios. Pero tampoco apeló al honor y a la gloria de Dios, sino que lo que sobresale es su espíritu arbitrario y caprichoso, es decir, voy a hacer lo que me dé la gana, independientemente de cuál sea el oficio y la posición en la que estoy. Siendo el rey de Israel, solo tiene entre sus más cercanos a la gente de su tribu, despreciando al resto de tribus, a pesar de que era rey sobre todos ellos, de manera que le vemos gobernar con muy poco juicio. Esto es como si en la iglesia, que está en un determinado país, solamente pueden ser miembros los nativos del país, ninguno más, y solamente pueden participar en las actividades y en las responsabilidades de la iglesia los nativos del país, ninguno más. Esto sería inaudito. Pues eso es lo que está haciendo Saúl. Como David pertenecía a la tribu de Judá, no a la de Benjamín, no debería esperar recibir favores por parte de Saúl. Y efectivamente lo tiene
en su punto de vista para acabar con él. Le tenía envidia, le despreciaba, no podía soportar al gran valiente que se enfrentó a Goliat y le mató, pero sí que vemos a Saúl con la lanza en su mano, dispuesto a arrojarla contra David. Pero Saúl, ¿no eras tú el rey cuando estaba Goliat delante y estabas muerto de miedo? O sea, contra Goliat no lanzas la lanza, y contra David sí que la tienes en tu mano para lanzársela. Aquí vemos cómo funciona una mente impía. En su delirio incluso acusa a su hijo de ser el cabecilla de los conspiradores, simplemente porque actuó en defensa de David. Es cierto, como todos recordaréis, que hubo un pacto entre David y Jonatán, pero no hubo en ningún momento un complot para destruir a Saúl como él perversamente estaba imaginando. Esto nos debe llevar a tener mucho cuidado en cómo interpretamos las cosas que ocurren a nuestro alrededor, porque los malos entendidos es un arma astuta y cruel que usa el enemigo de las almas para crear rencillas y provocar mil problemas. Y esto lo hace en el contexto de la familia, y lo hace especialmente en el contexto de la Iglesia. Fue en esta situación en la que se encontraba Saúl de furia y de ira incontrolada, que está acusando de conspiración a todos los que le rodean, cuando aparece Doeg edomita para adularle, para ganarse más el favor del rey y quedar por encima de todos los demás. Todos que están siendo acusados de conspiradores. Y Doeg toma la palabra diciendo, versículo 9, Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. En su estado de paranoia que tenía David, precisamente estas eran las palabras que no debía escuchar, pues Doeg las presentó. Estas palabras perversas expuestas por Doeg hicieron que se alimentase mucho más el odio de Saúl y tuviese argumentos. Pero fijaos que Doeg no mencionó de cómo actuó el sumo sacerdote, ni de la verdadera razón por la que David se llevó la espada de Goliat, sino que la impresión que transmitió Doeg es que Ahimelech se unió a David en una conspiración contra Saúl. Todo mentira. Y aquí nos encontramos en una de estas ocasiones en que se está dando falso testimonio, ya que hay una intencionalidad de retener por malicia parte de la verdad. No está contando todo mentira, no. La cuenta seccionada, con lo cual, si tú no cuentas toda la verdad y omites parte de la verdad, estás mintiendo. Este hombre, Doeg, no era de la tribu de Benjamín, ni siquiera era israelita. Era edomita. Para saber quiénes son los edomitas nos tenemos que ir al capítulo 36 del libro de Génesis, donde leemos, el título que aparece son los descendientes de Saúl. Lo quitamos porque no está dentro de la Biblia, pero se nos dice en el versículo primero: estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. Por lo tanto, aquí tenemos la conexión. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, de manera que los edomitas son los descendientes de Esaú. Y Esaú se fue a vivir a Canaán antes de que la tomasen los israelitas y estableciesen allí su reino. Pero los territorios en Canaán eran todos idólatras, en grado superlativo. Eran mezquinos y eran paganos. Por lo tanto, como todos sabemos también, Esaú era el hermano de Jacob. De manera que entre los israelitas y los edomitas había cierto grado de afecto por pertenecer a la misma familia de sus antepasados. En Esaú, como vemos, y como nos dice el texto de Génesis 36, se unió a las mujeres de Canaán y por lo tanto se apartó completamente de cualquier medio de gracia. Al escoger a mujeres impías, atención a los que quieren buscar pareja, como escogió mujeres impías, toda su descendencia fue impía. Esto de que, bueno, me voy a casar con una impía o con un impío porque a lo mejor se convierte. A lo mejor se convierte o a lo mejor tú te desconviertes. Lo más normal es que tú te apartes.
Eso es lo más normal. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con mezclar a la raza santa con los impíos. Pues aquí se mezcló con los impíos y todos fueron impíos. Doeg, por tanto, era descendiente de Saúl. Y como buen descendiente de un impío, no tenía ningún problema en levantar falso testimonio o en violar cualquiera de las leyes de Dios. Ningún problema. Su falso testimonio, dando a entender una conspiración de David, juntamente con el sumo sacerdote, contra Saúl, tuvo terribles resultados. El asunto del falso testimonio es tratado precisamente en el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ojo que no dice no mentirás. La mentira es una de las consecuencias del falso testimonio. Como todos recordaréis, la justicia en los tiempos de Israel, como una teocracia, no era muy compleja. No había abogados, no se buscaban astucias legales para evitar que cayeses en un sitio o en otro, no. Para que el culpable recibiese el castigo no se usaban métodos científicos, sino solamente se necesitaba la palabra de 2 testigos. Se acabó. La aplicación de la sentencia era inmediata. Por lo tanto, en todo el territorio de Israel no encontramos ni una cárcel. No hay cárceles. Porque cuando alguien comete una injusticia, se le lleva al juicio y ahí automáticamente se dirime todo lo que vaya a ocurrir. Por lo tanto, si hay que matarlo, se mata. Y si hay que dejarlo con vida y se le impone alguna pena, la tiene que cumplir, pero no en una cárcel. Sin embargo, como es natural en el ser humano que tiende a pervertir todo cuanto toca o dice, cabía la posibilidad también de que hubiese testigos falsos. Este hecho es el que condena el 9º mandamiento. Encontramos numerosos casos donde 2 testigos falsos acabaron con la vida de personas inocentes. Por ejemplo, Nabot fue condenado a muerte porque no quiso vender su heredad al rey Acab. Y Jezabel buscó 2 testigos falsos que le acusaron de blasfemar. Y ella mandó escribir unas cartas a los ancianos de Israel, los que establecían la justicia. Pero fijaos cómo cuando alguien tiene poder, cómo puede atornillar a los que tienen que emitir un juicio para que actúen de una manera completamente perversa. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19, que las cartas que escribió Jezabel decían así a los ancianos: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Genial, Jezabel. Además por escrito. Y además los ancianos de Israel lo asumen y lo ejecutan. Genial. Esta era entonces la importancia del testigo. Su testimonio implicaba la absolución o la pena capital para el acusado. El mismo Señor fue también acusado por 2 testigos falsos. Mateo 26:59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Atención, que estamos hablando de los máximos responsables de Israel que tenían que impartir la justicia. Nos dice el texto que buscaron falso testimonio contra Jesús. Es decir, como por las buenas no podemos acabar contigo, vamos a buscar un testimonio falso. Buscaron un falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bastante para llevarlo a la cruz. El testigo, por lo tanto, se levantaba como acusador contra su prójimo. Y es el responsable en caso de que la culpa, la acusación, conllevase la pena de muerte. Por lo tanto, no se quebrantaba únicamente el 9º mandamiento, sino también el 6º, porque estaba cometiendo asesinato. Aquel hombre era inocente. Dice el libro de Proverbios 25:18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Así que para proteger la vida, el honor y la reputación de un hombre, no bastaba únicamente lo que dijera una persona. Sin embargo, aquí con Doeg edomita, con el testimonio de uno solo, se va a admitir el juicio. Pero eso no es lo que establecía la ley. Necesitabas 2 testimonios. El testimonio de un testigo era insuficiente para dictar sentencia de muerte, por muy grave que fuese el delito. Y Saúl admitió el testimonio de un solo testigo.
La ley establecía en Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y cuando hay 2 testimonios que corroboran un hecho grave, eso queda establecido como una sentencia firme y con consecuencias para el acusado, es decir, hay ejecución de la pena. Y además lo tenían que matar los testigos. La mano, dice Deuteronomio 17:7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. De manera que por eso Saúl también coge a Doeg para que acabe, por su testimonio, con la vida de los sacerdotes. Ahora bien, si alguien era descubierto siendo testigo falso, la ley decía que debía recibir el mismo castigo. Así que te piensas bien cuando tengas que hacer una acusación de si es falsa o no. Porque como sea falsa, el que vas a acabar, como tú querías que acabase el otro, vas a ser tú. Deuteronomio 19:16, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultase falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Este es el sistema judicial que tenía implantado Israel. Si tú acusas falsamente, tú vas a acabar en el mismo lugar que tú quieres que acabe aquel contra quien has actuado. De manera que ante la sinuosa exposición de Doeg, porque es una acusación en toda regla, el rey llama a los sacerdotes. De manera que Ahimelech y todos los sacerdotes que estaban ministrando en Nob fueron convocados para presentarse ante la presencia del rey. Recordamos que aún Jerusalén no era la capital del reino, eso vendría luego más adelante. Nob era la ciudad donde estaba el arca y donde estaban ministrando los sacerdotes. Todos los temas que tienen que ver con el culto, con la adoración a Dios, con los medios de gracia. Nob era el centro de atención especial en este momento. Y de allí los hace traer Saúl. Sobresale el hecho de que aunque Ahimelech era por su rango, era sumo sacerdote, la segunda persona en la estructura del Estado, Saúl se dirige despectivamente a él. El versículo 12 nos dice que le trató como el hijo de Ahitob. Ni siquiera se dirige a él por su nombre ni por su rango. No, lo desprecia completamente. Esto implicaba que no estaba reconociendo su estatus ni su posición en medio del pueblo. Muestra un desprecio absoluto hacia la figura del sumo sacerdote. De manera que se está atentando contra principios bíblicos claramente establecidos, donde se nos enseña que debemos pagarle a todos lo que les debemos. Y esto es bastante importante que no lo perdamos de vista. Porque si queremos honrar a Dios, debemos honrar a las personas que Él mismo ha establecido en los distintos niveles de la sociedad, comenzando por el básico. 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Este es el básico, y a partir de aquí se deriva todos los principios de autoridad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pagad a todos lo que le debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; y al que honra, honra. Esto es algo que Saúl despreció por completo respecto al sumo sacerdote. Sin embargo, ignorando el insulto y el desprecio, el sumo sacerdote se dirige al rey como Señor mío. Y de esta manera le está dando el honor a quien le debe dar honor. Ahimelech está cumpliendo con todo lo que Dios en su palabra establecía. El rey está ocupando un cargo que Dios ha establecido en el territorio de Israel y por lo tanto debe ser honrado. Y Ahimelech honra el oficio del rey. Esto es importante que lo volvamos a recordar para que en esta sociedad individualista en la que vivimos no olvidemos los aspectos que dan sentido y coherencia a nuestra confesión como creyentes. Nosotros somos creyentes y esto implica que nuestra mente no es la mente del mundo. Hay algunos principios que no podemos pasar por altos. ¿Somos realmente creyentes?
Eso es lo primero que nos tenemos que cuestionar. Y a partir de ahí empieza una cascada de responsabilidades. Debemos tener muy en cuenta los principios de la buena educación, el respeto y la honra. Debemos tener estos principios muy en cuenta. Un desprecio por acción u omisión a los padres es completamente reprochable. Si tus padres se avergüenzan de ti, los estás deshonrando. No, es que mi padre es muy malo, porque por la noche atropella a las viejecitas. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, sí o sí. Un desprecio a los pastores es inadmisible. Pero es que el pastor que tenemos no hace más que gritarme. Es que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Un desprecio a los pastores es inadmisible. Un menosprecio a los magistrados de nuestro país es inaceptable. Tenemos que guardar los principios de autoridad que Dios ha establecido y no podemos saltárnoslos porque la sociedad en la que vivimos lo haga. No podemos contaminarnos de la moda social que desprecia la autoridad, porque eso es el fruto de un corazón impío. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo, ¿no? Como lamentablemente el que estaba infringiendo este principio es el rey, que no trata a Ahimelech de acuerdo a su posición en la estructura del Estado, no tiene ningún problema ya en soltar su lengua para acusar al sumo sacerdote de rebelión y de traición. Versículo 13. Le dijo Saúl a Ahimelech: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Desde luego las palabras de Saúl no tenían nada que ver con la realidad. Nada. Se mezcló el corazón perverso, adulador y corrompido de Dog con la obsesiva paranoia de este rey, que no quería aceptar ninguna otra cosa más que la destrucción de todo aquel que se acercase a David y de la vida de David. Y Ahimelech se tomó el tiempo para relatar con fidelidad su encuentro con David. Y a partir del versículo 14 se nos dice que Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, por cierto, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe sobre este asunto, grande ni pequeña, no tengo ni idea de qué es lo que pasa entre Saúl y David. Acordaos que cuando David fue a ver a Ahimelech, le dijo que venía en secreto por una misión que le encomendaba a Saúl, y Ahimelech no preguntó nada más. Nada podía satisfacer la ira enloquecida y furiosa del rey. De manera que sin atender a razones, ni a la justicia, ni al cargo que ostentaba delante de Dios y delante de su pueblo, dio órdenes para que toda la familia sacerdotal fuese ejecutada. Saúl estaba acusando a Ahimelech de 3 cosas: conspiración, traición y rebelión, lo cual evidentemente, si fuera cierto, merecía la pena de muerte. Pero es que era falso. Ahimelech también les pone 3 argumentos. El primero, que David es el hombre más digno de confianza en todo el reino. Que son palabras también que nos recuerdan a la defensa que hizo Jonatán delante de su padre. La segunda, que los sacerdotes siempre le habían ayudado, que esta no era la primera vez que ayudaban a David, como a cualquiera que se pasase por la ciudad para recibir ayuda espiritual. Los sacerdotes siempre iban a ayudar. Y en tercer lugar, que él ignoraba por completo en qué situación se encontraba la relación de Saúl con David. Él no sabía absolutamente nada. Con semejante defensa, no habría tribunal que le hubiera declarado culpable. Más que nada porque solamente había un testigo que les acusaba de algo y los hechos, vistos objetivamente, demostraban que la acusación era completamente falsa. Pero Saúl ha dejado de pensar lógicamente. Él es la máxima autoridad del Estado, tiene el poder judicial bajo su mano y tiene también los soldados. Por otra parte, no hay temor de Dios en su corazón. Por eso está actuando así. No hay principios establecidos sobre la base de la justicia. Él, que es quien debería impartir la justicia,
dicta una resolución condenable e injusta a propósito, exclusivamente para satisfacer su ira. Y el rey le dijo, cuando Ahimelech termina de relatar la verdadera situación de aquella visita de David, el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. La orden era extraordinariamente injusta. Y de ahí que su guardia personal se niegue a obedecerle ante esta terrible decisión: matar a los sacerdotes. Matar a los sacerdotes. Esto nos muestra que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, es que esto de matar está prohibido en la Biblia. No. No olvidemos que ellos eran soldados. Los soldados en aquel tiempo, y hoy casi también algunos, pero en aquel tiempo, cuando iban a la guerra, iban a matar. No a matar corderitos y jabalíes, no. Iban a matar a otros soldados del ejército enemigo. Recordad las canciones. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. De hecho, recordad también que David mató a Goliat. No le cantó una nana y se puso a dormir y entonces ya se fue tranquilamente a su país. No. Le cortó la cabeza, literal. Recordad también que la dote para la hija de Saúl fueron 200 prepucios de los filisteos, que no se los dejaron quitar y siguieron tan tranquilamente, sino que fueron ejecutados. Por lo tanto, estos hombres estaban habituados a dar muerte a seres humanos en un contexto de guerra, que es distinto al no matarás, que yo me enfrente con Sorín conmigo, y entonces los dos nos matemos el uno al otro. Eso es lo que prohíbe el mandamiento, la actuación personal, pero no lo prohíbe en un contexto de guerra. La justicia, debemos recordar, que lleva la espada en su mano. Es decir, la justicia ejecuta. Pero también nos dice la Escritura que cuando la ley de Dios se enfrenta a la ley de los hombres o al capricho de los hombres, debemos obedecer antes a Dios que a los hombres. Esta es una buena nota para que nosotros también asumamos que ante situaciones en las que entra en conflicto la palabra de Dios con la presión de nuestro entorno, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, evidentemente. Los soldados se expusieron a la ira del rey por su desacato, pero no podían permitir que sus manos se mancharan con sangre inocente. El asunto que nos queda a nosotros es, si tenemos en cuenta el someternos al miedo de los hombres y empezamos a temblar, desobedeciendo a Dios con ello, o actuamos como los soldados de Saúl, que no quisieron poner su mano sobre los inocentes sacerdotes. Sin embargo, Doeg no tiene ningún problema en asumir sus responsabilidades, porque el acusado, pues él tiene que matar a aquellos a quienes ha acusado. Esto muestra la sintonía que hay entre el corazón impío de Saúl y el corazón impío de Doeg. Todo lo que tenía que ver con Dios, con su voluntad, con los medios de gracia, con el servicio a su pueblo, todo lo que implica el sacerdocio para llevar los pecados de los hombres delante de Dios, todo lo que implica el oficio sacerdotal es erradicado por completo. No solamente mata a los 85 sacerdotes de Nob, es que llega a Nob y la arrasa por completo. Mujeres, niños de pecho, animales, allí no queda nada. Este rey impío no necesita los medios de gracia, los desprecia. Y por lo tanto, cuando llega la oportunidad, los ataca y los destruye. Mata a los sacerdotes, mata a toda su familia. Supuestamente para muchos cristianos evangelicoides, Saúl era un creyente. No hay más que ver sus frutos. Un creyente espectacular, vamos, lo tenemos que imitar, realmente. Lamentablemente esta es la secuencia que muchas veces vemos en algunas verdaderas iglesias. Cómo se comete contra los pastores un auténtico desastre. Cómo hombres impíos que están dentro de la iglesia destruyen el testimonio de Dios entre ellos para su mayor condenación. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Guardaos de los falsos
maestros que saldrán de entre vosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado para que cada cosa esté en su sitio y para que no acabemos como este rey impío que, a pesar de pertenecer al pueblo de Israel, era impío por todos lados. Cuando Pablo, tomando la enseñanza del Antiguo Testamento, cita la situación en la que cada hombre se encuentra, nos dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fotografía directa de Saúl y de Doeg, corazones impíos, que solamente buscan eso. Cuando siglos antes ya había escrito David el Salmo 52, nos dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Pero ¿cómo podemos ser tan malos con gente que hay que tener misericordia para ellos? Hermanos, quienes actúan mal deben esperar el juicio de Dios. Y nosotros no debemos ser condescendientes con quienes están actuando perversamente contra Dios, contra su palabra, contra el ministerio y contra todo lo que tiene que ver con principios bíblicos. Que Dios les juzgue y que Dios les castigue. Los hechos evidencian cuál es el impacto del Evangelio en la vida de cada persona. Los hechos. Pero es que yo no hago ningún mal. Repetimos, el asunto es: ¿haces algún bien? En este caso se volvió a evidenciar que Saúl era un impío, lo cual iría abriendo la puerta para que el corazón del pueblo de Israel mirase a David en su papel del rey. Ese era el rey prometido. Y vemos como las circunstancias le están consolidando para que en su momento ocupe el puesto. Saúl, desde luego, quedaba retratado en su condición impía. Por lo tanto, vemos la actitud de David, cómo se enfrenta a las situaciones, cómo empieza a descansar en Dios, en los medios de gracia que Dios ha establecido, y actuar en consecuencia. Y cómo Saúl es exactamente lo opuesto. Desprecia los medios de gracia, los ataca, los destruye. Preguntas para nosotros. Si dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis, primera pregunta: ¿cuáles son mis frutos? ¿Los puedo enumerar? Segunda pregunta. Esta es muy difícil. ¿Puedes identificar tu servicio en medio de tu familia? Los jóvenes. ¿Puedes identificar tu servicio en medio de tu familia? Para todos. ¿Puedes identificar tu servicio en medio de tu iglesia? Aquí que nadie diga: yo no tengo iglesia, porque entonces tiene un problema doble. Cuarto, ¿puedes afirmar que estás honrando la autoridad que Dios ha puesto en tu familia? ¿Los hijos honran a sus padres? Quinto, ¿puedes afirmar que estás honrando la autoridad que Dios ha puesto en tu iglesia? Dice el Señor: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y eso es lo que nos queda a nosotros. Toma nota. Porque despreciar los medios de gracia que Dios ha puesto para nuestro crecimiento y para nuestra aportación al reino de Cristo tiene consecuencias graves. Vamos a terminar en oración.